¿Sabías que, aunque Colombia y Estados Unidos tienen constituciones muy robustas que protegen los derechos humanos, lo hacen de maneras muy distintas? Hoy vamos a explicar, a través del derecho comparado, cómo ambos países protegen el derecho fundamental como institución jurídica. Primero, ¿qué es el derecho comparado? El derecho comparado es más que una simple comparación. Es un método que nos permite estudiar los diferentes sistemas políticos, sus particularidades y su respectivo contexto. Como dice Pegoraro, solo se puede comparar si hay al menos dos sistemas de referencia. Además, Sotomarino ayuda a comprender por qué ciertas sociedades adoptan o no una norma. Así pues, en un mundo globalizado, conocer experiencias legales o ciertas experiencias a nivel internacional no es un lujo, sino una necesidad. En Colombia, los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución Política de 1991 en tres grandes bloques. Derechos fundamentales en los artículos 11 al 41, derechos sociales, económicos y culturales del artículo 42 al 77 y derechos colectivos y ambientales del artículo 78 al 82. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la igualdad, al debido proceso son pilares fundamentales. El Estado colombiano, como Estado social de derecho, no solo reconoce los derechos fundamentales, sino que debe garantizarlos a través de mecanismos como la tutela o la Corte Constitucional. Además, en Colombia existe una figura muy importante que es el bloque de constitucionalidad, en donde significa que ciertos tratados internacionales en materia de derechos humanos, aunque no se encuentren literalmente escritos en la Constitución política, tienen su misma jerarquía para reforzar la protección de derechos. En Estados Unidos, por su parte, los derechos fundamentales están recogidos en las primeras 10 enmiendas de la Constitución conocidas como Bill of Rights, como por ejemplo la libertad de expresión, la prohibición de la esclavitud y la igualdad ante la ley. En Estados Unidos, la Suprema Corte cumple un papel esencial. No solo cumple con proteger a la Constitución, sino en cómo se aplican los derechos en determinado caso. Es aquí donde entra en juego el common law basado en los precedentes judiciales. Así, mientras que en Colombia la Corte Constitucional marca la protección de derechos, en Estados Unidos las decisiones de la Suprema Corte marcan los precedentes para tomar decisiones a nivel interno y a nivel internacional. ¿Y qué pasa con los tratados internacionales? Acá encontramos una diferencia específica. En Colombia, el Pacto de San José o el de Derechos Civiles y Políticos tienen fuerza vinculante con el bloque de constitucionalidad. De esta forma, la Corte Constitucional interpreta los derechos a la luz del derecho internacional y de los tratados o pactos internacionales. En cambio, en Estados Unidos, aunque se permite la ratificación de determinados tratados, es más reservado en ese aspecto. Así, mientras Colombia ha integrado tratados internacionales a su derecho interno, Estados Unidos prefiere mantener su autonomía y prioridad de derecho interno. En resumen, Colombia y Estados Unidos reconocen derechos fundamentales, pero lo hacen de forma distinta. Colombia lo hace a través de una constitución garantista y de la interpretación internacional, mientras que Estados Unidos lo hace a través de la doctrina del Bill of Rights y del Common Law, sin integrar activamente tratados internacionales. Ambos sistemas buscan proteger y garantizar los derechos humanos, pero su enfoque también revela su historia, su cultura y la manera de entender los derechos humanos. El derecho comparado nos demuestra que no hay un único camino para entender los derechos humanos y que entender los internacionales permite fortalecer el ordenamiento jurídico interno. Así pues, es importante mencionar que los derechos fundamentales no solo son una institución jurídica de obligación interna, sino también a nivel internacional
que vaya en coherencia con los principios universales de democracia. En este sentido, el derecho comparado permite interpretar cómo, a nivel internacional e interno, existen diferencias estructurales y normativas, pero también una convergencia en cuanto a la aplicación en este caso, del derecho en cuanto a los derechos humanos. Muchas gracias.